¿Qué tal, hermanos? Aquí seguimos otra vez con este tema que me ha ayudado a mí mucho y espero que lo haya ayudado a usted mucho. Esta vida, tu mejor vida aquí o ahora. Ahora, ¿cuál es esa herencia que nosotros recibimos? Estamos hablando de otra vida. Pedro la llama al final del verso. Nos dice salvación o salvación que está preparada, preñada, concebida. Fíjate, son palabras importantes. Para ser manifestada, revelada en los últimos tiempos. Este es el aspecto final de nuestra salvación, hermano. Tú comenzaste, te convertiste, comenzaste los primeros caminos del Señor, te bautizaste. Creo yo que le estás sirviendo a Él, sigue creyendo. Pero hay un aspecto final de esta salvación. Hay algo final que tenemos que enfocarnos. No es comenzar y no terminar. No, es comenzar y terminar. Y este es el aspecto final de nuestra salvación. Cuando usted creyó en Cristo, usted fue salvo de la penalidad del pecado y fue declarado justo. Eso fue lo que te sucedió. Salvo de un infierno en el futuro. Pero en el presente hemos sido salvos del poder del pecado. Ya no tiene, no del pecado, pero del poder del pecado, porque pecamos todavía como cristianos. Estamos viviendo dentro de este cuerpo, de esta naturaleza humana. Todo el mundo dice, no, usted sabe que yo soy humano. Entonces, todo humano comete esos errores. No somos pecadores ya por hábito como lo éramos antes, cuando vivíamos en la vida de pecado, en la práctica de hábitos de... No, por profesión éramos pecadores, pero ya no. Pero en el presente hemos sido salvos de ese poder que nos dominaba el pecado. Ya no tiene dominio. No somos esclavos de él. Ya no pecamos, vuelvo a te repetir, mira, por profesión, por hábito, por mala costumbre, por práctica. Pero no de la presencia del pecado que todavía está presente. Pues de vez en cuando sentimos pecar. Que no me diga que no. Y si tú sientes, has dicho que está presente allí invitándote a que peque. Fuimos salvos, no del pecado, pues de la esclavitud del pecado, de la penalidad del pecado. Y finalmente, vamos a ser salvos de la presencia totalmente del pecado cuando ya seremos totalmente glorificados. Y si andamos en luz, dice Juan, 1 de Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y sabes qué? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note conmigo. Mire, el pecado está presente, es decir, que todavía mora en nosotros, todavía mora. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora todavía en mí. Y me digas que no, no me digas que no, porque a veces sentimos pecar. Y Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, te estás engañando a ti mismo, nosotros mismos, y la verdad de Dios no está en nosotros. Y eso es el pecado. Que a veces interrumpe la comunión con Dios, y usted lo sabe, de vez en cuando. Tu comunión con Él se interrumpe y te das cuenta, te sientes mal. Ay, algo. Pero la Biblia dice, alguno ha pecado. Abogado, pues, tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Nuestros pecados. Antes no teníamos comunión con Dios y era un hábito pecar, pero ya ahora no, hermano. Que fuimos liberados del poder y de la esclavitud, viviendo una vida en la comunión con Dios. Mira, el pecado lo que hace que viene a interrumpir esa comunión que tú tienes con Dios. Y es lo que te hace sentir mal porque rompimos esa comunión. ¿No ha sentido usted que ha perdido la comunión
ay, se siente incómodo, infeliz, porque vive con siempre. Pero hasta que no viene al Señor y restablece esa comunión con Él. La comunión de santidad con Dios. Por eso que Juan, yo te explico la Biblia, hermano. Primero de Juan capítulo 1 del verso 8 al 9. Si decimos que no tenemos, te está engañando en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y pueda seguir adelante con la comunión que tú tenías con el Señor. Mateos, bíblicamente, 26-28, porque esto es en mi sangre del nuevo pacto, cuando él habló de la Santa Cena, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahora entiende por qué aquí celebramos una vez al mes la comunión, para dar una oportunidad a esos hermanos que han perdido la comunión con el Señor en el vivir y el correr del día, del trabajo, del vivir de la vida. Oiga, que puedan reconciliar su vida con el Señor. La última fase de nuestra salvación será el ser salvo de la presencia del pecado, que será cuando seamos glorificados. Qué tremenda esa última etapa. La glorificación es la etapa de la obra completa de la salvación en la cual Dios, oiga, satura totalmente nuestro cuerpo pecaminoso. 1 Corintios 15, 50 al 54. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí que os digo un misterio, que no todos dormiremos, no todos seremos transformados, porque los que no han venido, pero aquellos que son cristianos, todos serán tú y yo transformados, hermano, glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta, al final de la trompeta, porque se va a tocar la trompeta, y los muertos, ¿qué les parece? Van a oír esa trompeta y resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos, díganlo, transformados. Porque es necesario que esto corruptible, lo cual nacimos después de Adán y Eva, de nuestros padres, se vista ahora de algo nuevo, de incorrupción, porque era corrupto. Y esto mortal, por eso todos morimos, se vista de la inmortalidad que tendremos cuando esto que es corrupto se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Me están entendiendo? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. O mejor dicho, sorbida. No soberbia, perdón, sorbida, terminada. La carne y la sangre son los componentes del cuerpo anímico y natural de la vida del alma. Esto no está capacitado y calificado para heredar el reino de Dios por la corrupción que hay. Y es bueno explicar este asunto. Todo lo de Dios es incorrupto y la corrupción no heredará la incorrupción. Ay, hermanos, el mundo venidero no existirá la necesidad de ser liberado de la penalidad del pecado, ni del poder, ni de la presencia del pecado. No, porque seremos liberados completo. Usted sabe lo que es completo. La Biblia dice en Colosenses, creo 2:10, que en Cristo estamos completos, finalmente completamente de toda corrupción y deterioro. Y eso viene. Toda enfermedad, todo problema, todo conflicto, todos dolores, sufrimiento, tristeza, culpabilidad, ansiedad y lágrimas. Oiga, y todo esto de odio y desánimo, mal entendimiento, debilidades, fracasos, ignorancia, confusión, imperfección, etcétera, etcétera. Para nosotros, hermanos, la única manera que podemos entender es ser libres de todo eso que te mencioné, es la forma final de nuestra salvación. Mire, no es lo poquito, lo mucho que tenga en esta vida.
que también esté, o que enfermo esté, que me haya realizado esté o insatisfecho, que tanto éxito haya tenido o derrota o no tenga. Viniste a un mundo sin nada y a edad y sin nada y nada te podrás llevar de este mundo. Nadie que se muere. Yo voy a muchos entierros, ahí va la carroza, yo voy detrás, siempre ahí la carroza para llegar juntos. Nadie anda jalando una U-Haul, un trailer para llevarse un montón de cosas y otro troque pegado ahí con todos los cargamentos para el que van a enterrar, que se lo va a llevar donde va. No, nada te puede llevar. No importa poco, no invierta mucho en esta vida o ahora. Nosotros aquí como iglesia no estamos para ofrecerte tu mejor vida aquí y ahora. No. Eso establece una ilusión imposible, porque esto permitirá que la gente entonces decida o defina cuál su mejor vida es y luego forzar a Jesús que lo lleve a cabo a cumplir lo que Él quiere, pidiéndole a Dios que le arregle, que le sople. Pero esta vida, hermanos, mire, déjeme decirle algo aquí a los cristianos. A veces, no es que yo predico problemas, no. Es que los problemas siempre... Mire, yo he sido pastor por casi 40 y pico de años. Desde que entré al ministerio he estado tratando con problemas con la gente. Y todavía han pasado 48 años y todavía estoy tratando todavía con los problemas. La gente viene creyendo que aquí no va a tener problemas, que no va a sufrir, que va a ser siempre feliz, que le va a siempre tener abundancia, que viene a la vida cristiana en eso. Pero hermano, si obtenemos todo eso, pues ¿para qué necesitamos la vida cristiana? ¿Para qué necesitamos a Dios? Entonces, hermanos, lo que va a decir, no es forzar a Dios a que nos haga feliz todo el tiempo, que tengamos siempre. Vamos a tener escasez. Vamos a tener un momento cuando jalamos una oreja y no alcanza la otra. Vamos a pasar por situación donde el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Y cuando no se cumpla, la gente que viene buscando eso nada más, no buscando tener una comunión y relación y salvación de su alma para vivir una vida eterna, cuando no se cumpla eso, se van porque vinieron buscándose unas expectativas que no era. Nosotros tenemos que aprender a vivir a la luz de nuestra mejor vida después de esta. Amén. Esta herencia nosotros no la ganamos, no la merecíamos. Nos fue dada. ¿Me entiende? Nos fue dada a nosotros. A nosotros como un regalo. Y esto era lo que Pablo tenía en mente en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Pero dijo, en Cristo. Por eso es que hay que estar en Cristo. El que está en Cristo. Hay gente que están en los edificios, pero no están en Cristo. Este proyecto, este plan, este propósito, Dios se mira bien claro que estuvo planeado por Dios. El verso que sigue, el 4, dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para terminar, según nos escogió en Él delante de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que aquí en este mundo viviéramos vida santa delante de Él. Dios sabía que aquí iba a reinar el pecado y en su plan de cordero sería sacrificado para la salvación del pecado. El cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Por eso Mateos 25:34, entonces el rey le dirá a los su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad, oiga bien, el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya Dios lo tenía preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Sino con su sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ven que Dios tenía un plan, pero que ahora es manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, hermanos.
Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, eso es la bestia, escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es lo que es la gracia. Esto es lo que es la misericordia. La gracia trata con el pecado y la culpabilidad, pero la misericordia trata con la miseria que produce el pecado. A veces escuchamos decir que Dios tenga misericordia. Ten misericordia sobre mí. En la Biblia aparece uno, Señor, ten misericordia de mi hijo que era lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Era un epiléptico, lo que le llamamos hoy. Hubo un ciego que gritó a Jesús cuando él pasaba, Jesús, ten misericordia de mí. Otra vez usó la palabra misericordia. Otro dijo, misericordia de mí, que soy pecador. La palabra misericordia. La misericordia y la gracia estaban y estarían envueltas en este plan, porque si no, el plan de Dios y propósito no se llevaría a cabo. Si van a necesitar misericordia, porque para siempre es su misericordia. Mira, aparece 80 veces en el Antiguo Testamento. El Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, no de los que no le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Eso dice la Biblia. El Salmo 108, 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ay, hermano, esa palabra aparece por donde quiera. Misericordia de Jehová, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Por eso que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cantamos ese canto antes. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Y nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande tu fidelidad. Hermano, es la misericordia de Dios. Entonces, bueno, tengo que parar aquí en esta escritura. Tito capítulo 3, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y mira, no te voy a leer los 80 versos que la Biblia menciona, pero capítulo 2 de Efesios, verso 4. Pero Dios, que es rico, no pobre, en misericordia, lo que Dios tiene más, en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga, por su rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, usó su misericordia. Porque ¿para qué? El verso 7 ahí de Efesios y al 10 dice, para mostrar los siglos venideros, ¿ves? Las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ella. Señor, una vez más, gracias te damos con este tema tan intenso, tan interesante de la vida de ahora y la vida que viene. Nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida es esa que estamos esperando hasta el tiempo que llegue. No nos vamos a apresurar, sino vamos a esperar en el tiempo tuyo, cuando ya estaremos descansando en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén.